Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor perdona todos nuestros pecados y los olvida, dice la palabra. Y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, como también está escrito. La Escritura también dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero ¿qué pasa con aquellos cristianos que han venido al Señor? Sus pecados antiguos han sido perdonados, pero vuelven a pecar. Hay un sector de la iglesia que cree que los pecados futuros ya están también perdonados. Que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, sí, por aquellos pasados, presentes y futuros. Pero que ya estamos perdonados de aquellos pecados que aún no hemos cometido. E inclusive creen que no necesitamos pedir perdón a Dios, porque ese pecado ya ha sido perdonado. La Escritura dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. También la Escritura dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Algunas personas creen que estos pasajes hablan de que porque el Señor Jesús murió y pagó el precio de nuestros pecados, también nos perdonó los pecados futuros. Lo entienden así, pero ¿qué dice la Escritura realmente? Porque si pensaran así, estarían sacando estos textos fuera del contexto, no solamente del contexto de la misma palabra, del mismo libro, sino también el contexto global de las Escrituras. Veamos qué dice la Biblia con respecto a esto. Si los pecados futuros son perdonados, ¿ya están perdonados o no? La Escritura dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. El Señor Jesús dice que es la propiciación. ¿Qué significa propiciación? El significado es este: cubrir, pagar. Acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Si propiciación significara que el pecado ya ha sido perdonado, entonces los pecados del mundo también hubiesen sido ya perdonados antes que ellos vengan al Señor. Porque dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, por los creyentes, pero también es la propiciación por los pecados del mundo. Entonces, aquí está diciendo que Él está propicio por el sacrificio ya hecho en la cruz, a que cuando tú pecas, siendo ya cristiano, te acerques a Él para obtener perdón. La Escritura dice también: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere el Señor que nosotros, cuando pequemos, reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos y vengamos a Él, humillándonos y pidiéndole perdón por las cosas que hemos hecho, confesando nuestros pecados. Vemos un caso en la Escritura de un tal Simón que había sido mago. Dice la Escritura que él se convirtió al Señor, que él creyó y también fue bautizado. Veamos qué dice la palabra. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Simón era un hijo de Dios. Él estaba convertido al Señor. Pero él estaba en un proceso de cambio, de transformación. Me refiero a que había cosas todavía en su mente del hombre viejo que tenía que sacar. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí ese poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto que hizo Simón realmente es algo muy ofensivo para el Señor. Es como si un hombre casado le dice a su esposa: te voy a pagar para tener intimidad contigo. La esposa se sentiría muy ofendida y tal vez considerada como una meretriz, porque el hombre le está
pagando por los servicios cuando es algo que se da en el matrimonio de forma natural y por amor. Así también Simón pensó que con dinero iba a tener ese poder. Y miren lo que le dice el apóstol. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si los pecados futuros ya estuviesen perdonados y no tendríamos que pedirle perdón a Dios por ellos, entonces el apóstol jamás le hubiese dicho esto a Simón. Le hubiese dicho en todo caso, si él no fuese convertido, arrepiéntete y conviértate al Señor y cree de una vez. Pero no, le dijo que, como dice la Escritura, ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento que tenía en ese momento. Ruega a Dios si quizás te sea perdonado. Tenía Simón que pedirle perdón a Dios y rogar a Dios por el perdón, dando a entender así que los pecados futuros no están perdonados aún. Pero el Señor Jesús es la propiciación dado por el sacrificio que Él ha hecho, en que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él y pedirle perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, porque ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Veamos también la Escritura. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí Santiago le está hablando a los creyentes, le está hablando a los discípulos, a los hijos de Dios. Y les está diciendo que si hay alguno enfermo entre ellos, oren por él. Y llamen a los ancianos de la iglesia, y cuando lo unjan por él en el nombre del Señor con aceite, dice que el Señor lo va a levantar, lo va a sanar. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Vemos otra prueba que dice la Escritura, de que si tú has pecado después de ser creyente, necesitas venir delante del Señor a pedirle perdón para que tu pecado sea perdonado por la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz. Dando a entender con esto que los pecados futuros aún no están perdonados si es que tú no le pides perdón al Señor. Ahora acuérdate de esa oración que muchos hemos repetido, tal vez en algún momento, el Padre Nuestro. Veamos una parte de él que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si decimos que los pecados futuros ya estén perdonados, entonces si yo tengo rencor y no perdono, estaría perdonado. Y tendría que anular esta parte de la Escritura y decirla como algo que ya ha pasado. Pero no. El Señor dice que si nosotros perdonamos, Él también nos va a perdonar. Y si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Vemos entonces en la Escritura que no hay un versículo o un fundamento bíblico para esta doctrina que diga que los pecados futuros ya están perdonados. Dios perdona tus pecados, los pecados que has cometido antes de convertirte al Señor. Él te limpia, te purifica, te santifica y te perdona y se olvida de tus pecados. Ahora, cuando tú, siendo creyente, por alguna ocasión, tal vez por cuestión de carácter o costumbre, pecas al Señor, entonces tienes que ir a Dios, confesar tus pecados, pedirle perdón, y el Señor te va a limpiar de toda maldad y te va a perdonar. No hay fundamento bíblico para que diga que esto ya ha sido hecho si tú no te acercas primero a Dios y le pides perdón. Espero que esta palabra haya edificado tu vida. Te pido que la compartas a otros creyentes y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ponle like y toca la campanita para que recibas notificaciones de nuevas enseñanzas que colguemos en este canal. Dios te bendiga. Será hasta otra oportunidad.